Buenos días, juventud. Estamos acá en otro episodio más de lo que es el Emprodcast, la voz del emproísta. Otra vez, agradecer el apoyo que hemos recibido en las últimas semanas. Ya el proyecto se va haciendo cada vez más grande. Tercer episodio. Por dicha, hemos compartido un poco, ¿verdad?, acerca de un par de temillas. Hoy, antes de entrar en el tema, vamos a hablar ahí un poco con mis compañeros. ¿Cómo están? Todo bien. Pura vida, Todo bien, gracias a Tuanis. Dicha. Dios. Hoy estamos con, bueno, yo, Leo, Arelis, Edgar y Oscar. Entonces, Acá estamos de vuelta. sí, entonces esperamos que les guste el tema de hoy. La semana pasada, bueno, el episodio pasado les decía que viene muy ligado a lo que hablábamos de la vez pasada, ¿verdad? Entonces, para ya ir entrando un poco en calor, como dicen por ahí, yo tenía una pregunta, o más bien, digamos, tal vez como antes de empezar. Eh, ¿Ustedes creen que ganamos al fracasar? Qué pregunta más interesante, porque digamos, uno hasta que se queda ahí como analizando, porque son como antónimos, ganar y fracasar, entonces, y pues es como de analizarla mucho, Uh-huh. ¿no? Básicamente por ahí va el episodio de hoy. Vamos a descubrir cómo ganamos al fracasar, porque sí podemos, sí se puede hacer. Pero ya para ir entrando más en el tema, el éxito o el fracaso, volviendo a la pregunta principal, ¿de cuál aprendemos más? ¿De cuál creen ustedes que nosotros aprendemos más? Yo siento que, o sea, son como dos realidades distintas, pero en la vida de cada uno. Y no es como que uno Uh-huh. aprenda más de una o de la otra, es más que todo como el sentido que uno le dé al éxito y el sentido que uno le dé al fracaso. Sí. Porque yo puedo haber tenido un éxito, pero si me vuelvo arrogante, si me vuelvo prepotente, si no agradezco a quienes me ayudaron o al proceso que tuve, no le estoy sacando. Arelis tiene un punto, digamos, es cierto, digamos, podemos aprender de los dos procesos, tanto el proceso que me lleva al éxito o en el proceso que fracase, digamos. Pero yo personalmente considero que es mucho más de aprendizaje para mí, para Oscar Sandoval, digamos, cuando, cuando fracaso, digamos, cuando tengo una constante lucha por querer algo y estoy en eso, digamos, como batallando y demás por obtenerlo, y al final no resulta, porque digamos, eso me muestra como por el camino por el cual no ir, o los pasos que seguí, que ahora ya no tengo que hacerlos, ¿verdad? Es como un aprendizaje más claro el que yo tengo a la hora de fracasar que el que tengo a la hora de tener un éxito, porque cuando, digamos, logro un objetivo o me trazo o trazo un éxito en mi vida, y pues ya sé cómo hacer las cosas, ¿verdad? Obviamente queda en mi subconsciente cómo hacerlas, pero cuando fracaso es donde yo aprendí y digo, y pues ya sé qué no hacer. Entonces, y pues personalmente eso es, yo aprendo un poco más del fracaso. Eh, ok, apoyando lo que dice mi compañero Sandoval y lo que decía Arelis al principio, si le preguntamos a Walt Disney o le preguntamos a Thomas Edison por cuál camino aprendieron más, creo que los dos nos van a decir que por el fracaso. Y si yo le preguntara a uno de ellos dos si podría volverte en el tiempo, cuál camino escogerías, probablemente te van a decir que el del fracaso. Todos sabemos la historia de Walt Disney, ¿verdad? Sabemos cuántas veces intentó
tener éxito y cuántas veces falló. Y bueno, me pongo a mí, a Edgar Soto como ejemplo también. Creo que si no hubiera escogido el camino del fracaso, que me ha llevado a ser mejor persona en varios aspectos de mi vida, pues creo que esa sería mi respuesta, ¿verdad? En resumen, sería mi respuesta. El camino del fracaso nos lleva a ser mejores. Sí, claro. De hecho, bueno, al menos en mi caso, yo estoy un poco de ambos lados, porque como bien lo dice Oscar, pues sí, cuando las cosas van saliendo, uno ya va viendo cómo es la situación y así. Pero yo lo comparo mucho con lo que es, digamos, un juego de Play, digámoslo así. Cuando, no sé, vos vas en uno de los niveles, él, o sea, cuando vos lo perdés, vos ya vas viendo cada vez, o sea, cada vez que lo intentas y cada vez que lo intentas vas viendo cómo no hacerlo para poder hacerlo bien, ¿verdad? En cambio, que si vos llegas y vos lo pasas de una vez, cuando te toque volver a hacer eso, probablemente no vas a saber cómo hacerlo porque no lo viste tantas veces y no te va a quedar ahí como tanto eso como si no lo hubieras intentado varias veces, ¿verdad? Eh, Fíjate Dale. que, perdón, Leo, se me vino algo a la mente que es bastante interesante porque tiene que ver algo, no con Play, pero sí es con un juego que está como ahora muy de moda, que es el famoso Ajá. Parchís. Resulta que hace algún tiempo lo descargué y digamos, es como un juego de estrategia, digamos, la idea es llevar todo un proceso sin que te maten la ficha, digamos, y demás, y llevar la ficha a zona segura, que es pues donde ganas, ¿verdad? Y eso es lo que pasa cuando lo intentas las primeras veces, que digamos, vas trazándote el camino, digamos, es la primera vez que lo jugás, no sabes cómo se juega, tal vez te pones ahí en una zona insegura, te matan la ficha y ya perdés, digamos, y de tanto intentarlo, tanto intentarlo, tanto intentarlo, tanto perder en el juego, llega a un momento en el que vos ya pues sos un experto y sabes cómo mover la ficha para llegar a la zona segura, Uh-huh. digamos, y es bastante interesante esa analogía que hiciste porque lo comparé con eso, ¿verdad? Y es eso, ¿verdad? Como el camino que vamos llevando, ir aprendiendo, irnos a las zonas seguras, tal vez un poco ahí con la zona de confort, irnos al punto seguro, digamos, para que no nos maten y quedarnos ahí, ¿verdad? Por ahí. De hecho, sí, ahora que bueno, que tocabas el punto, te me adelantaste un poquito, pero la zona segura que es en ese juego, que podríamos compararlo como vos lo decís, a la zona de confort, pero tanto en el juego como en nuestra vida, ¿ustedes creen que a veces no salimos de la zona de confort por el miedo a fracasar? Es que como la palabra, Bueno, no. como la palabra lo dice, ¿verdad? La zona de confort es donde estoy cómodo Uh-huh. y el salir de ahí significa no estar cómodo y lanzarse a lo desconocido, por así decirlo. Entonces, di obvio que eso desconocido incluye el fracaso porque es esa incertidumbre de no sé cómo me va a ir, no sé si estoy haciendo las cosas bien, no sé si estoy haciendo las cosas mal. Entonces, de mi parte creo que sí, un poco el no salir de la zona de confort es, es eso, no saber qué me espera y que en ese no saber qué me espera puedo fracasar. Bueno, yo sí esto lo relaciono mucho con lo que yo estudié, ¿verdad? Que es administración de empresas. Y ese tema, la zona de confort, es un tema muy habitual bueno, o muy habitual para mis profesores, porque siempre me lo mencionaban. Y en algunos casos me quedó muy recalcado. Por ejemplo, muchas veces en un curso de emprendedurismo nos decían que el mayor, el mayor miedo de salir de la zona de confort, de llegar a tener no sé, llegar a tener algo más de lo que tenemos, no sé, tener un mejor carro, tener una mejor casa o tener mejores cosas, y digamos, tiene que llevar un esfuerzo de por medio. Entonces, muchas veces nos da miedo, cuando estamos emprendiendo un negocio, nos da miedo que el negocio quiebre. Y por ese miedo de que el negocio quiebre, no vamos más allá. Entonces, llega un punto que tal vez, bueno, tomamos la iniciativa, damos el salto y emprendemos, iniciamos el negocio. Pero cuando el negocio vemos que está marchando de la mejor manera y estamos teniendo ganancias, entonces nosotros nos decimos, bueno, y está bien, ahí me voy a quedar, porque simple y sencillamente estoy ganando lo que yo quiero.
Pero ¿por qué no vamos más allá de eso? ¿Por qué no tenemos un mejor auto? ¿Por qué no tenemos una mejor casa de la que ya tenemos? Porque nos da miedo. Entonces ese miedo muchas veces nos hace quedarnos en esa zona de confort, así como cuando el agua empieza a oler mal, ¿verdad? Nos quedamos ahí y nos estancamos. Entonces eso es lo que pasa con el ser humano, que ese miedo, esa palabra miedo, que la podemos recalcar así en negrita y en mayúscula, nos hace muchas veces no ser personas extraordinarias, no ser mejores personas. Y tenemos que dejar ese miedo de lado para salir de la zona de confort. Y no solo, y lo digo económicamente, monetariamente, lo digo en muchos aspectos más, ¿verdad? Porque ser exitoso no es solo ser millonario. Sí. Ahora veámoslo, digamos, desde la parte, digamos, lo que se me ocurre ahorita es, digamos, verlo desde la parte cristiana o la parte evangelizadora, que, digamos, es lo que estamos haciendo ahorita, digamos. Estábamos en una zona de confort, tal vez, y pues en nuestro grupo, con reuniones virtuales y demás, pero al emprender este proyecto, el Emprodcast, decidimos salirnos de esa zona de Sí. confort, ¿verdad? Que era y pues estar nada más ahí como con nuestras comunidades, con la gente que ya estamos acostumbrados y tal vez lograr llegar a un poco más gente. Entonces, y pues eso causa miedo, ¿sí o no? Y pues no somos expertos en esta cuestión de los podcasts ni nada, pero era algo necesario, era algo que teníamos que hacer para salir de esa zona de confort en la que estábamos y tal vez así tratar de evangelizar un poco más, que bendito Dios pues se ha logrado. De hecho, ahí, digamos, con eso estaba leyendo, bueno, y muy ligado a lo que decía Edgar, es que a veces nosotros, tal vez a veces pienso que ni siquiera es miedo, porque tal vez a veces la palabra miedo es como muy grande, ¿verdad? Sino es ese negativismo que a veces nos domina, porque tal vez pasa que ya intentamos alguna cosa en algún momento y no nos salió, y entonces en ese momento lo que nosotros venimos y hacemos es que proyectamos lo que pasó en el pasado hacia el futuro, y por eso nos da miedo intentarlo. Entonces es como esa misma negatividad de que ya pasó, ya pasé por esto, lo voy a volver a intentar y me va a volver a pasar lo mismo. Entonces yo no pienso positivamente, no pienso que, madre, no, me va a mandar de que pase de lo que Dios quiera, ¿verdad? Y a veces es ciertamente eso, la misma negatividad que nos domina, incluso nos da esa inseguridad, ¿verdad? De, de no mandarnos, así como decimos nosotros. Y también yo siempre lo he pensado, Dilma, al final no estamos solos. Vamos, en cualquier cosa que hagamos, si lo encomendamos a Dios, y pues no vamos a estar solos. Entonces, cada momento va a tener lo suyo. Igual, me parece que hay mucha diferencia, por ejemplo, entre fracasar y ser fracasado. Y no sé ustedes cómo lo ven esa parte. Yo lo veo un poco como lo que mencionabas ahorita. Por ejemplo, cuando se tiene ese miedo de no lo voy a volver a intentar porque ya fallé una vez y me fue mal. Creo que cuando caemos en ese error estamos siendo fracasados porque Sí, literal nos dejamos derrotar y no lo intentamos de nuevo. Cuando aprendemos del fracaso, ¿verdad? Y no nos quedamos en ese ser fracasado, es cuando decimos, bueno, ya sé lo que hice mal, ya sé qué es lo que no tengo que hacer, vamos a darle de nuevo. Vamos a probar una nueva manera, un nuevo camino, con más energías y a ver cómo salen las cosas. Entonces creo que ahí es donde se marca un poco la diferencia y va muy ligado a lo que vos, del ejemplo que hice, ¿verdad? Ahorita. Yo creo que hay como un valle ahí de diferencia entre eso que preguntabas, entre fracasar y ser fracasado. Y creo que el valle, digamos, que lo separa está precisamente en la zona de confort, porque considero que una persona y pues que fracasa, que todos creo que lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida y que no está mal, es porque intentamos algo, digamos, intentamos iniciar un proceso, intentamos iniciar algún proyecto y pues no nos fue de la mejor manera,
y fracasamos. Cuando yo estoy en la zona de confort y ni siquiera me aventuro a ese valle, a tirarme a ese valle, digamos, que es que ni siquiera me aventuro, digamos, a iniciar un proceso, es ahí donde estoy siendo fracasado. Sí. ¿Sí me explico? Porque ni siquiera lo intento. O sea, es que esa es la diferencia, esa es la gran diferencia que existe entre esas dos palabras, entre el fracasado y el fracasar. Ni siquiera lo intentas, ni siquiera inicias, ni siquiera, no sé, te da miedo, digamos, esa zona de confort, esa comodidad negativa, ese estar en ese constante fracaso, es eso, man, Ujú. creo. Sí, yo lo vería desde otra perspectiva también, relacionándolo con lo que están hablando ustedes. Tal vez el fracasar es la acción, ¿verdad? Es la acción de que no cumplí algo por miedo a algo, no sé, X cosa. Y muchas veces ese título de fracasados nos lo pone la misma sociedad también. La sociedad nos dice a nosotros, bueno, no puedes, no, ya lo intentaste una vez, no lo vas a poder intentar más. Creo que es parte del optimismo. Si nosotros tenemos optimismo, como decía Leo, ya hay un miedo, ¿cierto? Hay como un antecedente, un miedo al fracaso, entonces no lo intentamos. Pero sí es un versus, ¿verdad? Es bastante complejo porque muchas veces la gente piensa que tener éxito, como se les dije anteriormente, es ser millonario o es ser una persona, eh, no sé, con el mejor carro del año o no sé, tener la mejor casa, el mejor teléfono, no sé, para unas personas eso es el éxito. Tal vez para una persona el éxito es avanzar académicamente. Para otra persona el éxito es ser una persona íntegra, para una persona el éxito es ser una persona con valores. Entonces eso es lo que nos define a nosotros del éxito al fracaso. Muchas veces no sabemos definir eso muy bien, ¿verdad? Entonces creo que ese título de fracasado nos lo ponemos nosotros y tal vez hasta la misma sociedad. Pero de ese salto o de ese punto, el fracaso, para llegar al éxito es un salto grandísimo, ¿verdad? Y no cualquiera se inclina a darlo. Sí, de hecho, bueno, ahí tal vez como para cerrar la idea que yo daba al principio y que les decía la parte de que, madre, al final, sí, pues siempre estamos con Dios. A mí me llama mucho la atención un salmo, el Salmo 37, me parece que se lo voy a leer ahí para que lo tengan en cuenta, que dice, aunque caiga, no que, pues el Señor lo tiene de la mano. Del aprender, pienso yo, porque nosotros más, ¿no? Como católicos, como jóvenes en pro de Cristo, siempre tenemos que tener eso muy claro, man, que por más veces que caigamos, una va a ser la de nosotros. O sea, nosotros solo ocupamos una oportunidad para pegarla, por así decirlo, y que millones de oportunidades van a pasar y tal vez no las vamos a concretar, pero con solo una ya le podemos dar y podemos avanzar a partir de ahí. De hecho, yo leía un día de estos una acerca del el ejemplo que daba Edgar al principio de Thomas Edison, era verdad, Sí, que él decía, digamos, bueno, para todo lo que él hizo y lo de la iluminación artificial y todo eso, fue que podemos decir más de 2000 veces que lo intentó y que cuando a él le preguntaban acerca de eso, decía que no fracasó nunca, simplemente fue un proyecto de 2000 pasos. Entonces, Mm. por ahí pienso que va el asunto. Pero ahí también hay otra cosa. Llegamos o alcanzamos dentro de lo que nosotros consideramos el éxito. ¿Qué tan difícil puede ser lidiar con el éxito a la manera en lo que nosotros lo veamos? Porque bien es cierto, como lo dice Edgar, ¿verdad? El éxito es muy subjetivo, depende de la persona que lo vea. Pero ¿cómo lidiamos con el éxito sin olvidarnos de Dios y sin olvidarnos de todo lo que tuvimos que pasar para llegar ahí y no creernos de toda, ¿verdad? Tal vez,
Yo creo que la palabra, perdón, Que dale, tal vez Arely. va un poco ligado con lo que decía al inicio, que para mí siento que el éxito deja de ser éxito cuando olvidamos el camino que tuvimos que seguir para llegar ahí. Creo que desde ese momento en el que estamos arriba y olvidamos todo eso, ¿verdad? Ese camino, todo lo que nos tomó y tal, deja de ser éxito. Entonces es bastante difícil porque solemos ser más humildes o incluso buscar más de Dios o más de nuestros amigos y tal cuando tenemos un fracaso, porque estamos frustrados, porque necesitamos un consejo. Entonces siento que es bastante complejo y, y difiere mucho en cada persona, ¿me entendés? Hay algunas personas que sí son de corazón muy humilde y bueno, y siempre están como arriba, pero eh, no sé, vos no pensás que esa persona tal vez está pasando por el mejor momento de su vida porque siempre ha sido una persona tranquila, que vive su vida normal, sin hacer tanta bullo, tanta alarde, ¿verdad? De esas cosas. Entonces siento que así es como se debe de ser, que aun cuando yo estoy pasando por el mejor momento de mi vida, las personas me siguen viendo como la misma persona de siempre, la misma persona que ellos conocen, por así decirlo, porque hay personas que incluso se llegan a volver, uno siente que se llegan a volver desconocidos. Entonces creo que cuando nos mantenemos ahí como siendo la misma persona, Ujú. aun cuando estamos en nuestra vida, es cuando estamos siendo agradecidos con Dios, agradecidos con el camino que llevamos y Mm, agradecidos con las personas que estuvieron a nuestro lado. sí, Concuerdo totalmente con lo que dice Arely. Digamos, lo que les iba a decir es que la palabra clave digamos, para tenerla en cuenta, para cuando tenemos éxito, es la humildad. O sea, la humildad es lo que siempre debemos pues, tener ahí en cuenta. Y, o sea, no pudo Arelis decir un comentario mejor que eso, mantenerte siempre fiel a lo que vos sos, mantenerte siempre auténtico, con tu personalidad intacta, desde que iniciaste un proceso hasta que lo terminaste, independientemente si lo terminaste con éxito o si por el camino te llevó a otros lados y tal vez sentís que fracasaste, siempre siendo la misma persona, esa persona auténtica, esa persona agradecida, humilde con las personas que te ayudaron y con Dios, ese proceso que tal vez fue exitoso va a llegar a ser aún más exitoso porque le está sumando humildad, le está sumando amor al prójimo, digamos, le está sumando ese plus de ser cristiano que es de pues seguir los pasos de Cristo y lo que Cristo nos enseñó es ser humilde, digamos. Sí, bueno, no. Me gusta mucho lo que dice Arelis y Oscar, ¿verdad? Porque es muy cierto. Y esto me acuerdo de una frase que una vez leí un libro, ¿verdad? Y lo voy a decir así textualmente porque aquí la tengo anotada. Dice así, el sabor del fracaso suele sacar lo mejor de nosotros, mas el éxito contradictoriamente saca lo peor. ¿Qué tan cierto es eso, verdad? Porque muchas veces no sabemos qué es lidiar con el éxito hasta que ese éxito no toca nuestra puerta. Es complicado. Tal vez ahorita podemos decir, bueno, no, yo no voy a ser así, no voy a ser egocéntrico, no voy a humillar a los demás, pero no sabemos si vamos a ser así hasta que el éxito toca nuestra puerta. Yo como persona creyente que soy, ¿verdad? Bajo mis criterios cristianos y bajo los valores con los que me crió mi familia, yo siempre he intentado ser humilde por más alto que esté o por más largo que llegue. Creo que ese es el éxito. Creo que eso es parte del éxito, perdón, ser humilde. Porque es más sencillo hablar de las maneras de reponerse al dolor, porque en realidad, digamos, ese fracaso saca lo mejor de nosotros, ¿verdad? Que obviamente cualquiera quisiera escuchar esa triste historia de la persona o motivadora historia de la persona que no tenía nada y llegó a hacer todo, o por lo contrario, si esa persona o esa persona que tuvo éxito siempre, porque el éxito saca lo peor de nosotros. Y es cierto. Por eso les digo que nosotros, bueno, yo siempre he intentado tener a Dios por delante de mi vida. Siempre lo he intentado tener al margen de mi vida. Y a veces peco con eso. ¿Por qué les digo que peco? Porque muchas veces he tenido días malos
pero así a días pésimos y siempre me acuerdo de Dios, siempre. Perdón, sí, siempre me acuerdo de Dios, pero cuando tengo esos días maravillosos, donde la luz se acerca a mí, donde todo brilla, a mí se me olvida Dios a veces. Y qué malagradecidos somos, ¿verdad? Porque siempre es así. Yo cuando estoy feliz, me acuesto feliz, pocas veces me acuerdo de Dios, ¿verdad? De esa pequeña oración que hago, por lo menos antes de acostarme, agradecerle por la vida. Pero cuando estoy en los peores días, ahí sí me acuerdo de Él. Y es un error que cometemos muchos, y creo que muchos se pueden identificar con esto porque a los que sí somos creyentes, ¿verdad? Creo que nos pasa. Sí, sí, de hecho, esa parte que vos decís, ma, yo pienso que eh, es muy cierto, o sea, y no pienso que uno al final no termina de ser tan, ¿cómo decirlo? No termina haciendo las cosas tan mal porque al final es de humanos. Y lo bueno es eso, como vos lo decís, ma, que uno lo reconoce, que uno sabe que lo hizo mal, digamos, y que como vos sabes que hiciste mal, o como a nosotros nos ha pasado, que en algún momento nos va bien y que ma, no recordamos o no vemos hacia atrás, la misma vida o el mismo Dios, digamos, también en la vida nos va a hacer volver a ver eso, y nos va a hacer volver y decir, pucha, de ahí, bajémosle un poquito las revoluciones y enfoquémonos en lo que realmente importa. Estaba pensando ahorita en lo que nos decía Edgar anteriormente. Y nos mencionaba obviamente que pues cuando tenemos días buenos y días exitosos, a veces nos olvidamos de Dios, ¿verdad? Y eso suele suceder muchísimo, digamos, mucho, mucho. Es muy constante entre nosotros los cristianos. Y estaba pensando yo, cuando, ok, cuando, cuando tenemos un día exitoso y no nos acordamos de darle gracias a Dios, madre, Sí, todo ese éxito se vuelve fracaso. Porque en la vida del cristiano que no está presente Dios es un fracaso, digamos, no nos podemos hacer llamar cristianos si no agradecemos al que nos tiene aquí, digamos, al que nos dio ese Ujú. éxito. Si no le Sí, porque agradecemos, sería ya no valió de como nada. no creer que es él el que me ayudó con ese éxito, ¿me entiendes? correcto, Como, ujú, contradictorio. Exactamente. correcto. Al Eso final es, el para mí es éxito es llegar a la cima fracaso, sin humildad, digamos. Sí, básicamente. O sea, se nos Ajá. olvidó todo el recorrido. Es que prácticamente Dios es lo que somos, man. O sea, entonces si nos olvidamos de Él, nos olvidamos de absolutamente todo y nos centramos nada más en nosotros como humanos y ahí está mal. ma, y bueno, ahora hablamos mucho de esta parte y yo aquí tal vez revisaba un poco en lo de redes sociales y todo eso y por ahí veíamos una frase o una oración que tal vez es un poco chocante, pero que si la desmenuzamos bien, nos da le da mucho sentido a lo que estamos hablando. Jesús es el fracasado por excelencia. Y, ajá, por eso te digo, es algo Suena fuerte chocante eso. y tal vez es como ahí, tal vez algo duro, pero como les digo, hay que desmenuzarlo bien y entender por qué es que decimos eso, que Jesús es el fracasado por excelencia, tomando en cuenta que la resurrección es el éxito al que estamos llamados los cristianos, o digamos, o al reino de Dios por medio de la resurrección, ¿verdad? Entonces, por qué Jesús es el fracasado por excelencia? Si tomamos en cuenta pues, la vida que tuvo Jesús y el camino que tuvo Jesús para llegar a que se cumpliera la ley, o sea, las escrituras,
se podría decir que fue un camino lleno de fracasos. No sé qué piensan ustedes de eso. Es que digamos, al inicio digamos, cuando se dice, sí suena como impactante, ¿verdad? Pero digamos, tiene toda la lógica del mundo, porque precisamente, pues, es eso. A ver, el camino del Calvario, o sea, sabemos que fue un acto de amor supremo que nadie más hará por la humanidad, solo el Señor Jesús lo hizo, y es el acto de amor más pleno, como les decía, que ha pasado, que se ha hecho en la historia de la humanidad. Pero pues vos tenés razón, digamos, en ese momento, para la gente que estaba ahí, pues era el fracaso de Jesús, ¿verdad? Viéndolo humillado, viéndolo ser azotado, viéndolo caminando con una cruz, humillado, o sea, todo eso en ese momento fue un fracaso. Ahorita no lo vemos así nosotros, porque como les decía, es nuestro culmen, digamos, de la vida del cristiano. Y, y pues el Señor murió, ¿verdad? Y todo, o sea, hasta ese punto ha sido constante fracaso, pero digamos, el plan salvífico del Señor fue tan perfecto, digamos, que ese camino del Calvario, el fracaso, llevó como al culmen del éxito de todo cristiano, que es la resurrección. Y ahí es donde todo valió la pena, digamos. Ahí es cuando todo el dolor, todo el sufrimiento, todas las humillaciones valió la pena, porque al final no se quedó en el fracaso de ser azotado y de morir, sino que resucitó para mostrarnos a todos y pues que tenemos una vía, digamos, que tenemos una razón para salir adelante y que tal vez aunque veamos que el camino está muy turbio y así, siempre va a haber una luz y esa luz es la resurrección de Cristo. No sé, qué bonita analogía esa. Sí, como dice Sandoval, creo que ese camino al Calvario que tuvo Jesús es el camino, ese camino yo lo llamaría fracaso. Yo lo llamaría fracaso porque es el camino que nosotros recorremos para aprender. Y al final, digamos, cualquier persona, por ejemplo, en la Pasión de Cristo, o sea, cualquier persona que vea cómo Jesús fue azotado, cómo Jesús fue apaleado, ¿verdad? Y todo lo que le hicieron, que cualquier persona, o sea, en su sano juicio lo ve y se molesta porque dice, ¿cómo le hicieron todo eso? Todo eso es el camino del fracaso. O sea, nosotros tenemos que sentir todo ese dolor que él sintió para llegar al éxito. Si no estoy mal, ¿verdad? Esa cruz que se utilizó, pues no era como morir así como los grandes, ¿verdad? En ese tiempo, era como un objeto de burla. Y creo que muchas veces ese objeto de burla van a ser esas palabras de las personas diciéndonos que no podemos. Y al final, ya todos sabemos la historia, ¿verdad? Sabemos el éxito que tuvo Jesús. Y ese éxito es por el cual nosotros tenemos que luchar. Así como Él sufrió por nosotros, así como Él salió victorioso, creo que nosotros vamos a tener que pasar por todos esos obstáculos para llegar a tener éxito en la vida. También se puede hacer un poco ahí analogía, tal vez con personas que en su momento han pasado una fuerte depresión o que pasan por la muerte de algún familiar o tal. Eso pasan un camino de calvario, pasan un camino agotador, ¿verdad? Que sienten que se caen, que no se levantan y tal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al final de este camino, así como Jesús resucitó, al final de este camino lo que nos queda es hacernos más fuertes, como volver nosotros también a renacer, a resucitar, a buscar un nuevo yo, a buscar una nueva vida, a buscar esa luz. Entonces, es eso, o sea, tal vez mucho pasaremos por momentos en nuestra vida en los cuales seremos fracasados como lo fue Jesús, pero siempre con la fe, ¿verdad? De que vamos a resucitar, de que vamos a renacer, de que vamos a encontrar esa luz y crear, ¿verdad? Un nuevo yo, una versión mejorada. Entonces, creo que se puede hacer un poco ahí esa analogía también.
Sí, sí, de hecho, como les decía, digamos, cuando nosotros lo vimos al principio, como lo decía Sandoval, ¿verdad? Era un poco crudo, un poco duro, pero como les decía, Ujú. bien Algo desmenuzado tosco. y bien analizado, pienso que no está tan mal. Entonces, ¿qué podemos, incluso ahí para meterle un poco también, como decía Arelis, hay personas, hay gente que también le pasa eso? Hay otros personajes bíblicos, digámoslo así, que también pasaron por ese tipo de cosas. Por ejemplo, Pablo, antes de ser discípulo de Jesús, perseguía a cristianos, que hasta cierto punto no es algo que se pueda catalogar como un éxito o un fracaso. Sin embargo, no era lo correcto, ¿verdad? Y así la gran mayoría de los apóstoles tenían sus cosas que no eran las mejores o tal vez las que ahora por... Pero ahí vamos, ¿verdad? A eso, y no sé, y ahí ya para ir cerrando, no sé ustedes qué piensan en general de la situación y pues en qué podría en qué podríamos atacar esta situación, porque al final pienso que esa es la idea, ¿verdad? Y pues atacar ese miedo al fracaso o al éxito. Yo creo que es muy cliché, digamos, pero es que, tipo, es que esa es nuestra vida como cristianos, mae. O sea, no podemos simplemente evadir la razón de que Cristo siempre tiene que estar a nuestro lado. Yo siento que cuando nosotros idealizamos la importancia que tiene poner nuestros planes, nuestros proyectos, nuestra vida, nuestro plan de vida en general en las manos de Dios, se va a ir el miedo, se va a ir el temor, se va a ir esa incertidumbre, porque, o sea, tenemos la certeza de que Dios está de nuestro lado, y si Dios está Sí, de nuestro lado, dígame, ¿qué más va a estar en contra de nosotros? Hasta hay un versículo por ahí que lo dice, o sea, entonces siento que es eso, como les digo, suena muy cliché que todo el mundo nos diga, ponerle manos de Dios, ponerle manos de Dios, pero es que es cierto, en esas cosas simples, tu mamá te dice, en un examen, ponerle manos de Dios, y yo decir, es cliché, siempre me lo dice, es que ahí está el secreto, en la simplicidad de esa frase está el secreto del éxito, ponerlo todo en manos de ¿Sabes? Dios. ¿Sabes qué es lo que creo también? Que como creyentes, como cristianos, automáticamente fracasemos o tengamos éxitos, si somos creyentes, somos conscientes de que eso que vivimos, eso que vivimos es parte de lo que Dios tiene pensado para mi vida. ¿Me entendés? Ya sea un éxito, ya sea un fracaso, si yo, si yo creo, ¿verdad? Y soy cristiano y tal, sé que lo que sea que esté pasando con mi vida, siempre va a ser por razón o motivo de Dios, sea éxito o sea fracaso. Eh, no, Tiene un iba a pro... decir algo, Arelis. No, no, dale. No, bueno, de mi parte, ¿verdad? Para concluir, sí, sí apoyo lo que dice Sandoval y a la vez creo que hay que meterle como un poquito más. Tal vez una vez yo leía un libro que leí, eh, dice que muchas veces es nuestro esfuerzo y de la mano de Dios, ¿verdad? Creo que el éxito está en actuar y tener fe. Si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude en un examen, estudiemos, ¿verdad? Entonces no vamos a tener éxito sin esfuerzo, no vamos a tener recompensa sin esfuerzo. Entonces cada quien va a tener su fórmula o cada quien va a tener eh, su toque secreto para el éxito. No todos somos iguales y no todos vamos a alcanzar
el éxito de la misma manera. Tenemos que ver o visualizar nuestras capacidades y ver hasta dónde podemos llegar, y si no, ir más allá de nuestras capacidades. Pero yo creo que es optimismo en creer en nosotros, en no escuchar a los demás, y también creer en Dios, pero actuar, ¿verdad? Porque si no actuamos, podemos tener mucha fe en Dios, pero si no hacemos eso, creo que vamos a quedar estancados y no vamos a tener éxito en la vida. Dios a nosotros siempre nos va a ayudar, pero cuando nosotros nos esforcemos a ser mejores, ¿verdad? Entonces creo que Él todo ese esfuerzo lo va a ver. Y de mi parte, bueno, creo que sería todo. Y espero que les haya gustado, ¿verdad? Es un poquito de lo que nosotros vivimos en el día a día como jóvenes, y espero que ustedes lo pongan en práctica. Nos identificamos con ustedes porque somos jóvenes igual que ustedes, y creo que pasamos las mismas situaciones, o hemos pasado. Ok, ahí ya para ir cerrando, ¿verdad? Nada más quería compartirles una última frase que la tengamos muy presente, que dice que para poder triunfar, tu deseo de tener éxito debe ser mayor que tu miedo a fracasar. Bill Cosby. Entonces, sin más, ahí nos escuchamos próximamente, y el camión que acaba de pasar también se va a escuchar. Entonces, ahí nos escuchamos próximamente. Ya saben, si les gusta lo que escuchan, compártanlo. Lleguemos a más personas, porque esa es la idea, ¿verdad? No guardárnoslo nosotros, sino ser egoístas. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao.